Takoda nunca había escuchado un sonido así en sus 52 años caminando por las montañas sagradas. Era un grito agudo, desesperado, que cortaba el aire de la mañana como un cuchillo invisible. No era el llamado natural de un águila calva cazando. Era algo completamente diferente. Era un grito de auxilio tan humano en su dolor que le heló la sangre en las venas. El viejo guerrero apache dejó caer la leña que había estado recolectando y giró hacia el origen del sonido, su corazón martilleando contra su pecho con una urgencia que no sentía desde sus días de batalla. Pequeño Trueno, apenas un polluelo de 3 meses, estaba parado al borde de un risco rocoso, con sus alas todavía torpes extendidas en un gesto que parecía imposiblemente humano. Sus ojos dorados, demasiado grandes para su cabeza cubierta de plumón blanco y marrón, estaban fijos en Takoda con una intensidad que traspasaba cualquier barrera entre especies. El ave bebé no huía. No se escondía. En cambio, gritaba una y otra vez, dando pequeños saltos hacia adelante, como si estuviera señalando algo más allá de la cresta de la montaña. Como si estuviera rogando. Como si supiera, de alguna manera ancestral e inexplicable, que este humano en particular podía entender lo que ningún otro comprendería. Takoda se acercó lentamente, con las palmas abiertas, hablando en el antiguo idioma de su pueblo. «Pequeño hermano, ¿qué te aflige?» El polluelo respondió con otro grito, esta vez más frenético, y comenzó a moverse hacia el borde del acantilado. El guerrero sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su cultura, las águilas calvas eran mensajeras del gran espíritu. Ver una era un honor. Pero que una cría buscara ayuda humana era algo que ni siquiera los ancianos más sabios de su tribu habían presenciado jamás. Algo terrible estaba ocurriendo. Siguiendo al polluelo por un sendero estrecho y peligroso, Takoda trepó durante 20 minutos por rocas resbaladizas y pendientes empinadas. Pequeño Trueno se detenía cada pocos metros, mirando hacia atrás para asegurarse de que el humano todavía lo seguía. La desesperación del ave era palpable, casi contagiosa. El guerrero podía sentir la urgencia en cada movimiento del animal. Finalmente, llegaron a un claro oculto entre pinos centenarios. Y allí, en medio de ese lugar sagrado donde la luz del sol apenas penetraba, Takoda vio algo que hizo que su alma guerrera despertara con furia ardiente. Espíritu Blanco, la magnífica águila calva hembra que había reinado sobre estas montañas durante más de una década, estaba atrapada en una trampa de acero oxidado. El dispositivo cruel había mordido su pata derecha con dientes de metal despiadados. La sangre había manchado las plumas blancas de su cola y formado un pequeño charco oscuro en la tierra debajo de ella. Pero lo que más impactó a Takoda no fue la herida física. Era la mirada en los ojos del ave. Una mirada que mezclaba dolor insoportable con una dignidad inquebrantable. Una mirada que decía, no por mí, sino por mi hijo. Sálvame por él. El guerrero se arrodilló lentamente, sintiendo que sus propias rodillas temblaban. Había visto trampas como esta antes. Trampas ilegales colocadas por cazadores furtivos que no respetaban las leyes ni la tierra sagrada. Trampas diseñadas para torturar, para atrapar sin piedad. La ira comenzó a arder en su pecho, pero la controló. La ira no ayudaría ahora. Solo la calma y la precisión salvarían a esta madre. Pequeño Trueno se acercó a su madre, rozando su cabeza contra las plumas del pecho de Espíritu Blanco, emitiendo pequeños sonidos de angustia que partían el corazón. Tranquila, hermana águila, susurró Takoda en apache, comenzando a evaluar la trampa. El mecanismo estaba oxidado pero firmemente cerrado. Necesitaría herramientas. Necesitaría fuerza. Y sobre todo, necesitaría que el ave confiara en él lo suficiente como para no atacarlo cuando intentara ayudarla. Un águila calva adulta podía arrancarle los ojos con sus garras o romperle el brazo con su pico. Pero mientras observaba cómo Espíritu Blanco inclinaba ligeramente su cabeza hacia él, como si entendiera sus intenciones, Takoda supo que algo extraordinario estaba sucediendo. Algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre los límites entre humanos y animales. Se puso de pie rápidamente, mirando al polluelo. Regreso pronto. Cuida de tu madre. Y mientras corría montaña abajo hacia su cabaña,
Takoda no podía sacudirse la sensación de que esta no era una simple misión de rescate. Era una prueba enviada por los espíritus ancestrales. Una prueba que determinaría no solo si el ave viviría o moriría, sino si él todavía era digno de llamarse guerrero. Y en algún lugar profundo de su ser, donde los instintos antiguos aún susurraban verdades olvidadas, Takoda sabía que el tiempo se estaba agotando de formas que aún no podía comprender completamente. Mientras corría por el sendero irregular hacia su cabaña, Takoda sintió como cada paso resonaba con ecos de su pasado. Hacía 30 años que había dejado las armas, 30 años desde que había jurado nunca más usar su fuerza para destruir. Pero ahora, con las imágenes de Espíritu Blanco atrapada quemando en su mente, comprendió con claridad devastadora que algunas batallas nunca terminan realmente. Solo cambian de forma. La misión ya no era defender su tierra de invasores, sino defender a los seres sagrados que la habitaban. Y en ese momento, jadeando mientras sus piernas de 52 años protestaban contra la velocidad, supo que estaba corriendo la carrera más importante de su vida. Irrumpió en su cabaña de madera con tanta fuerza que la puerta golpeó contra la pared interior. Sus manos, todavía firmes y hábiles a pesar de las décadas, se movieron con precisión militar mientras reunía lo que necesitaba: unas pinzas de metal resistente que había usado para reparar cercas, un par de guantes de cuero grueso, una cantimplora llena de agua fresca, tela limpia para vendar heridas, y algo que no había tocado en años. De debajo de su cama, cubierta de polvo y recuerdos, sacó una vieja bolsa de medicina apache. Hierbas sagradas que su abuela le había enseñado a recolectar cuando era niño. Hierbas que curaban, que calmaban, que conectaban el mundo físico con el espiritual. Pero mientras guardaba todo en su mochila de cuero, sus ojos cayeron sobre la fotografía enmarcada en la repisa. Su hija, Aidiana, con apenas 7 años, sonriendo junto al frente estas mismas montañas. Habían pasado 15 años desde que ella se había mudado a la ciudad, desde que la vida moderna la había alejado de las tradiciones ancestrales. 15 años desde su última conversación significativa. El último mensaje de ella había sido hace 6 meses, breve, cortés, distante. Estoy bien, papá. Ocupada con el trabajo. Takoda cerró los ojos con fuerza, sintiendo el familiar dolor de la separación. ¿Por qué los espíritus le enviaban esta prueba ahora? ¿Una madre separada de su cría, cuando él mismo? Sacudió la cabeza con violencia, rechazando la autocompasión. No había tiempo para esto. Guardó la fotografía en el bolsillo de su camisa, directamente sobre su corazón, como un talismán. Quizás, pensó con una súplica silenciosa al universo, si salvaba a esta madre águila, los espíritus le mostrarían cómo salvar su propia relación rota. Quizás cada acto de rescate en este mundo resonaba en dimensiones que no podíamos ver. Quizás el amor que demostramos a los seres más vulnerables de alguna manera regresaba a nosotros de formas misteriosas. Con renovada determinación, salió de la cabaña y comenzó el ascenso de regreso hacia el claro oculto. El camino de su vida fue más brutal que el de bajada. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Espíritu Blanco sufría. Cada segundo perdido podría significar más sangre derramada, más dolor insoportable para el ave magnífica. Takoda empujó su cuerpo más allá de sus límites, ignorando el ardor en sus pulmones, el dolor punzante en sus rodillas. Había aprendido en sus años de guerrero que el cuerpo podía soportar mucho más de lo que la mente creía posible. El verdadero límite no estaba en los músculos, sino en la voluntad. Y su voluntad ahora era inquebrantable como las montañas que lo rodeaban. Cuando finalmente alcanzó el claro, quedó sin aliento por una razón completamente diferente al esfuerzo físico. La escena ante él era de una belleza desgarradora. Pequeño Trueno se había acurrucado contra el costado de su madre, sus pequeñas alas extendidas como si intentara protegerla del mundo. Espíritu Blanco, a pesar de su agonía evidente, había curvado su cuello alrededor de su polluelo en un abrazo protector. Cuando el ave madre escuchó los pasos de Takoda, levantó su cabeza y lo miró directamente a los ojos. En esa mirada, el guerrero vio algo que lo sacudió hasta los huesos: gratitud absoluta y confianza incondicional. Este ser salvaje, esta cazadora feroz de los cielos, le estaba entregando su vida.
Takoda se arrodilló lentamente, hablando en voz baja y constante. Hermana Águila, voy a liberarte. Va a doler. Vas a querer atacarme. Pero necesito que confíes en mí como yo confío en los espíritus que nos reunieron aquí. Se puso los guantes de cuero grueso, consciente de que ofrecían poca protección real contra el poder de un águila calva adulta. Observó la trampa con ojo crítico. El mecanismo de resorte estaba completamente cerrado, y la pata del ave estaba atrapada justo por encima de las garras. No había huesos rotos visibles, pero la circulación estaba definitivamente comprometida. Si no actuaba rápido, la extremidad podría perderse para siempre. Insertó las pinzas cuidadosamente entre los dientes de acero de la trampa, buscando el punto de presión exacto. Sus manos, que habían temblado momentos antes por la emoción, ahora estaban completamente firmes. Esta era la calma del guerrero, la claridad que llegaba cuando la acción era la única opción. Pequeño trueno, dijo suavemente al polluelo, aléjate un poco, pequeño hermano. Sorprendentemente, el ave bebé obedeció, retrocediendo unos pasos pero manteniendo sus ojos fijos en el proceso. Era como si el polluelo entendiera que estaba presenciando algo sagrado, un momento donde las barreras entre especies se disolvían completamente ante la necesidad pura. Takoda respiró profundamente, susurró una oración apache que su abuelo le había enseñado hace décadas, y comenzó a aplicar presión en las pinzas. El metal oxidado chirrió en protesta. Espíritu Blanco tensó todo su cuerpo, un grito ahogado escapando de su garganta, pero sus ojos nunca dejaron los de Takoda. El guerrero pudo ver la agonía atravesándola, pudo sentir su propio corazón partirse con cada segundo de dolor que le causaba. Pero no se detuvo. No podía detenerse, porque ambos sabían que esta tortura momentánea era el único camino hacia la libertad. Y en ese instante de sufrimiento compartido, algo inexplicable sucedió. El guerrero y el águila se convirtieron en uno solo, unidos por el lenguaje universal del sacrificio y la esperanza. El metal cedió con un chasquido brutal que resonó por todo el claro como un disparo. En el instante en que los dientes de acero se separaron, Espíritu Blanco lanzó un grito ensordecedor que hizo eco en las montañas, un sonido tan poderoso que parecía hacer temblar los árboles mismos. Takoda cayó hacia atrás, esperando el ataque inevitable, esperando que las garras afiladas como navajas le rasgaran la cara en un reflejo instintivo de dolor. Pero el ataque nunca llegó. En cambio, el águila simplemente se derrumbó sobre su costado, su respiración agitada, su cuerpo temblando violentamente por el shock y el alivio simultáneos. La pata liberada sangraba abundantemente, la piel lacerada mostrando músculo y tendón donde el metal había mordido sin piedad. Takoda no perdió ni un segundo. Con manos que ahora temblaban de adrenalina pura, sacó la cantimplora y comenzó a limpiar la herida con agua fresca. Espíritu Blanco se estremeció pero no se resistió, sus ojos cerrados con fuerza, su pico entreabierto mientras respiraba pesadamente. El guerrero trabajó con la precisión de un cirujano ancestral, removiendo con cuidado los fragmentos de óxido y suciedad incrustados en la carne viva. Cada toque arrancaba pequeños espasmos del ave, pero ella permanecía inmóvil, confiando en este humano de una manera que desafiaba todo instinto de supervivencia. Pequeño Trueno observaba desde su posición cercana, emitiendo suaves trinos que sonaban como oraciones en un idioma olvidado. Después de limpiar la herida, Takoda sacó las hierbas medicinales de su bolsa. Hojas de salvia silvestre que su abuela había jurado que cerraban heridas más rápido que cualquier medicina moderna. Corteza de sauce que calmaba el dolor mejor que cualquier píldora. Con reverencia, masticó las hojas hasta formar una pasta, un método antiguo que su pueblo había usado durante siglos. El sabor amargo le llenó la boca, recordándole ceremonias de sanación a las que había asistido de niño, cuando el conocimiento ancestral todavía fluía libremente entre generaciones. Aplicó la cataplasma verde directamente sobre la pata herida de Espíritu Blanco, sus dedos trabajando con ternura infinita. El ave abrió un ojo, observándolo con lo que solo podía describirse como asombro. Takoda le sostuvo la mirada. Los espíritus te enviaron a mí, hermana. Y yo no fallaré a los espíritus. Comenzó a vendar la pata con tiras de tela limpia,
envolviéndola con firmeza suficiente para detener el sangrado, pero no tan apretada como para cortar la circulación. Sus manos se movían con memoria muscular, recordando las veces que había vendado heridas de compañeros guerreros en campos de batalla hace décadas. Algunas habilidades, pensó con tristeza, nunca te abandonan sin importar cuánto desees olvidar porque las aprendiste. Cuando terminó el vendaje, se sentó sobre sus talones, agotado pero satisfecho. La herida estaba limpia, protegida y comenzando a coagular adecuadamente. Pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Espíritu Blanco necesitaba tiempo para recuperarse, necesitaba estar protegida mientras sanaba. Un águila herida era un blanco fácil para depredadores, para cazadores, para cualquier amenaza que acechara en estas montañas. Y luego estaba la pregunta que le quemaba el alma: ¿quién había colocado esta trampa ilegal en tierra sagrada? ¿Quién se atrevía a profanar este lugar con instrumentos de tortura diseñados para mutilar y matar? Takoda miró hacia el cielo a través de las copas de los árboles. El sol ya estaba comenzando su descenso hacia el horizonte. En pocas horas caería la oscuridad, y con ella vendrían los peligros de la noche. Pumas que merodeaban estas alturas. Osos que buscaban comida fácil. Y algo peor que cualquier depredador natural, humanos sin escrúpulos que podían regresar para revisar sus trampas. Una decisión se cristalizó en su mente con claridad absoluta. Hermana Águila, dijo en voz alta, esta noche montaré guardia. Nadie te tocará mientras yo respire. Era una promesa solemne, del tipo que los guerreros apaches hacían una sola vez en la vida. Pequeño Trueno, como si entendiera las palabras exactas, caminó hacia Takoda y presionó su pequeño cuerpo contra la pierna del guerrero. Era un gesto de confianza tan puro, tan absoluto, que Takoda sintió lágrimas calientes quemar sus ojos por primera vez en años. Había olvidado lo que se sentía ser necesitado de esta manera, ser confiado tan completamente. Su hija había dejado de necesitarlo hace tanto tiempo. Pero aquí, en este claro oculto en las montañas sagradas, dos águilas le habían entregado sus vidas sin reservas. Le habían dado un propósito que había estado buscando sin saberlo durante décadas de existencia solitaria. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, Takoda recolectó ramas secas y construyó un pequeño fuego. Espíritu Blanco observaba cada uno de sus movimientos, su pata vendada descansando cuidadosamente a un lado, pequeño Trueno acurrucado bajo su ala sana. Era una escena de paz extraña y hermosa, un guerrero apache anciano, sentado junto a un fuego crepitante, protegiendo a dos águilas calvas como si fueran su propia familia. Cuando las llamas comenzaron a bailar en la creciente oscuridad, Takoda sacó la fotografía de Aidiana de su bolsillo. La miró largamente, sus dedos trazando el contorno de la cara sonriente de su hija. Si supiera lo que tu viejo padre está haciendo esta noche, susurró al viento, quizás recordaría quien le enseñó a amar a todas las criaturas de esta tierra. Y con esa esperanza frágil ardiendo en su corazón junto con las llamas, el guerrero comenzó su vigilia nocturna, sin saber que los verdaderos peligros apenas comenzaban a despertar en la oscuridad circundante. La primera hora de oscuridad transcurrió en silencio tenso pero pacífico. Takoda alimentaba el fuego con ramas secas, manteniendo las llamas lo suficientemente altas como para disuadir a cualquier depredador, pero no tanto como para atraer atención no deseada desde el valle. Espíritu Blanco había caído en un sueño inquieto, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales que preocupaban al guerrero. El shock del trauma estaba pasando factura. Pequeño Trueno permanecía despierto, sus grandes ojos dorados reflejando la luz danzante del fuego, vigilante como un pequeño centinela. Cada sonido del bosque nocturno, el ulular de un búho, el crujir de ramas distantes, el murmullo del viento entre los pinos, hacía que el polluelo girara su cabeza con alerta sobrenatural. Fue alrededor de la medianoche cuando Takoda escuchó algo que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara como cuerda de arco. Voces. Voces humanas aproximándose desde el este, acompañadas por el haz errático de linternas cortando la oscuridad. Eran dos hombres, sus palabras arrastrándose en un inglés áspero mezclado con risas crueles. Te dije que escuché algo por aquí, sé que. Probablemente otro venado estúpido atrapado en una de tus bellezas. La voz sonaba joven, impaciente,
sedienta de violencia casual. La respuesta llegó en un gruñido grave: si es otro venado, lo despellejamos aquí mismo. Ya tengo comprador en la ciudad que paga bien por pieles ilegales. Takoda apagó el fuego con tierra en un movimiento fluido y silencioso que habría hecho orgulloso a su instructor de combate de hace décadas. La oscuridad los tragó instantáneamente. Se movió hacia Espíritu Blanco y colocó su mano suavemente sobre su espalda, sintiendo su calor, transmitiéndole calma. El águila abrió un ojo, alerta inmediatamente al peligro. Pequeño Trueno se apretó contra su madre, su pequeño cuerpo temblando no de miedo sino de furia instintiva. Takoda podía sentir la tensión emanando de ambas aves. Sabían. Los animales siempre sabían cuando los humanos llegaban con intenciones oscuras. Era un conocimiento antiguo inscrito en su ADN, pulido por generaciones de supervivencia. Los cazadores furtivos emergieron en el claro 5 minutos después, sus linternas barriendo el área como faros de mal augurio. Eran exactamente lo que Takoda había imaginado: hombres de mediana edad con rostros curtidos por la avaricia y el alcohol, vistiendo ropa de camuflaje barata, portando rifles que probablemente nunca habían sido registrados legalmente. El más bajo, Seke aparentemente, caminó directamente hacia donde había estado la trampa. ¡Maldición! Alguien liberó lo que estaba atrapado. Su voz subió una octava, mezcla de incredulidad y rabia. ¿Quién diablos andaría por aquí a estas horas? Su compañero, más alto y delgado con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, iluminó el suelo con su linterna. Mira esto, Seke. Sangre fresca. Y estas son huellas de botas. Alguien estuvo aquí hace poco. Se agachó, tocando la tierra removida donde Takoda había apagado el fuego. Cenizas todavía tibias. Quien sea, no puede estar lejos. Los dos hombres intercambiaron miradas que Takoda, oculto detrás de un grupo denso de arbustos a 20 metros de distancia, pudo interpretar perfectamente. Eran miradas de hombres que habían cruzado líneas morales hacía tiempo y no tenían intención de retroceder. Seke escupió en el suelo con desprecio. Probablemente uno de esos malditos activistas de vida silvestre o un guardabosques entrometido. ¿Sabes qué? Me importa un carajo. Tenemos 20 trampas más dispersas por estas montañas. Una liberación no arruinará nuestro negocio. Sacó un cigarrillo arrugado y lo encendió, la brasa brillando naranja en la oscuridad. Pero si encuentro a quien hizo esto, le voy a enseñar por qué no se mete con el equipo de Seke Morrison. Su risa fue seca, cruel, el sonido de un hombre que había perdido cualquier conexión con la compasión humana básica. Takoda sintió la antigua ira guerrera despertando en sus venas. Estas alimañas humanas estaban profanando tierra sagrada con su codicia. Estaban torturando criaturas inocentes por dinero manchado de sangre. Cada fibra de su ser quería saltar de su escondite, confrontarlos, hacerles pagar por cada animal que habían mutilado. Pero no era estúpido. Eran 2 contra 1, armados con rifles mientras él solo tenía un cuchillo de caza. Y más importante, tenía que proteger a Espíritu Blanco y Pequeño Trueno. Atacar ahora sería suicida y dejaría a las águilas vulnerables. Así que hizo lo más difícil que un guerrero puede hacer: se quedó quieto, controlando su respiración, convirtiéndose en sombra. Los cazadores furtivos permanecieron en el claro durante 20 minutos más que se sintieron como 20 horas. Discutieron sus planes para la semana siguiente, mencionando ubicaciones de otras trampas, alardeando sobre un oso negro que casi habían atrapado el mes anterior. Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Takoda. Finalmente, aparentemente convencidos de que quien había liberado al animal atrapado se había ido hacía tiempo, comenzaron a caminar de regreso hacia el sendero. Regresemos al campamento, Seke. Tengo frío y necesito una cerveza. El más alto bostezó ruidosamente. Seke asintió, lanzando una última mirada desconfiada alrededor del claro antes de seguir a su compañero. Solo cuando el sonido de sus pasos se desvaneció completamente en la distancia, Takoda se permitió exhalar. Su corazón martilleaba salvajemente, sus manos temblaban con adrenalina no liberada. Se arrastró de vuelta hacia donde estaban las águilas,
y lo que vio casi lo hace llorar. Espíritu Blanco había extendido su ala sana completamente sobre Pequeño Trueno, escondiendo al polluelo en una oscuridad protectora total. Y ambos habían permanecido en silencio absoluto durante toda la prueba. Habían entendido que hacer cualquier sonido significaba muerte. El nivel de inteligencia, el nivel de comprensión mutua entre estas aves y él, trascendía cualquier cosa que la ciencia pudiera explicar. Esto era comunión de almas. El resto de la noche pasó con Takoda en vigilia constante, su cuerpo rígido contra el tronco de un pino centenario, sus sentidos agudizados hasta el punto del dolor. Cada sombra que se movía entre los árboles era un enemigo potencial. Cada sonido distante era una amenaza aproximándose. No podía permitirse dormir, no cuando sabía que esos monstruos con forma humana merodeaban por estas montañas con sus instrumentos de tortura. Cuando el primer rayo de luz del amanecer finalmente rasgó la oscuridad, el guerrero sintió un alivio tan profundo que casi lo hizo marearse. Habían sobrevivido la noche. Pero esa victoria pequeña traía consigo una verdad aterradora: esto no había terminado. Ni siquiera había comenzado realmente. Espíritu Blanco despertó con el sol, sus movimientos cautelosos mientras probaba su pata herida. Takoda observó con el corazón en la garganta cuando el águila intentó apoyar peso sobre la extremidad vendada. Ella se estremeció pero logró mantenerse de pie. Era una buena señal. La herida no había infectado durante la noche, y la hinchazón parecía haber disminuido ligeramente gracias a las hierbas medicinales. Pequeño Trueno inmediatamente comenzó a dar saltitos alrededor de su madre, emitiendo trinos alegres de alivio. Era imposible no sonreír ante la pura alegría del polluelo. Pero la sonrisa de Takoda se desvaneció rápidamente cuando sus pensamientos regresaron a la conversación que había escuchado la noche anterior. 20 trampas. Los cazadores furtivos habían mencionado 20 trampas dispersas por estas montañas. ¿Cuántos otros animales estaban en este momento atrapados, sufriendo, desangrándose lentamente en agonía silenciosa? ¿Cuántas otras madres estaban separadas de sus crías por la codicia despiadada de hombres sin alma? La indignación ardía en el pecho de Takoda como carbones al rojo vivo. Durante décadas había vivido en estas montañas en paz, respetando la vida silvestre, tomando solo lo que necesitaba, dando gracias a los espíritus por cada regalo. Y ahora descubría que había estado compartiendo este espacio sagrado con depredadores humanos que operaban en las sombras, convirtiendo la tierra de sus ancestros en un campo de matanza comercial. Una decisión cristalizó en su mente con la claridad del hielo: no podía quedarse sentado esperando que las autoridades actuaran. Los guardabosques estaban sobrepasados, su territorio era demasiado vasto para patrullarlo efectivamente. Para cuando él reportara esto y ellos investigaran, semanas habrían pasado. Más animales habrían muerto. No. Esto requería acción inmediata. Esto requería que un guerrero apache regresara a lo que hacía mejor: proteger a los vulnerables de aquellos que buscaban destruirlos. La diferencia era que esta vez, sus enemigos no eran invasores con uniformes militares. Eran invasores con avaricia en sus corazones y sangre en sus manos. Takoda se puso de pie, sus articulaciones protestando después de una noche entera sentado en posición de combate. Se acercó a Espíritu Blanco, quien lo observó con esos ojos dorados profundos que parecían ver directo a su alma. Hermana Águila, habló en apache, su voz cargada de solemnidad: te salvé anoche. Pero hay otros que sufren lo que tú sufriste. No puedo dejarlos morir cuando tengo el poder de ayudar. ¿Entiendes? El águila inclinó su cabeza de una manera que inequívocamente significaba comprensión. Pequeño Trueno se acercó y presionó su pico contra la mano de Takoda en un gesto que partía el corazón. Era como si ambos le estuvieran dando su bendición. Pero había un problema logístico crucial: no podía dejar a las águilas solas aquí mientras buscaba las otras trampas. Espíritu Blanco todavía estaba demasiado débil para volar, y Pequeño Trueno era demasiado joven para cuidar de sí mismo. Los cazadores furtivos podrían regresar en cualquier momento. Necesitaba mover a las aves a un lugar seguro. Su cabaña estaba a 40 minutos de descenso por el sendero de montaña. Era lo suficientemente aislada como para que nadie las encontrara allí.
Pero ¿cómo transportaría a un águila calva adulta herida sin causarle más trauma? La respuesta llegó cuando recordó la vieja mochila de lona reforzada que usaba para transportar leña. Era lo suficientemente grande, lo suficientemente resistente. El proceso de preparar a Espíritu Blanco para el transporte fue delicado y lento. Takoda tuvo que convencer al ave, a través de movimientos suaves y voz calmada, de que permitiera que la envolviera parcialmente en una manta suave antes de colocarla cuidadosamente en la mochila modificada. Dejó suficiente espacio para que su cabeza y cuello permanecieran libres, asegurándose de que pudiera respirar cómodamente. Pequeño Trueno fue más fácil. El polluelo simplemente se subió al hombro de Takoda y se aferró allí con sus pequeñas garras, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. El peso combinado era considerable, pero el guerrero había cargado cosas más pesadas en su juventud. Lo que importaba no era el peso físico, sino el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. Mientras comenzaba el descenso hacia su cabaña, Takoda sintió algo que no había sentido en años: propósito ardiente e indiscutible. Ya no era solo un anciano solitario viviendo recuerdos descoloridos en una montaña aislada. Era un protector nuevamente. Un guerrero con una misión sagrada. Y mientras el sol de la mañana iluminaba su camino, mientras Pequeño Trueno ocasionalmente picoteaba suavemente su oreja como muestra de afecto, mientras Espíritu Blanco descansaba su cabeza contra su espalda en confianza absoluta, Takoda hizo un juramento al cielo y a la tierra. Encontraría cada una de esas 20 trampas malditas. Liberaría a cada animal atrapado. Y haría que Seke Morrison y su compañero pagaran por cada gota de sangre inocente derramada en esta tierra sagrada. Este era su juramento como guerrero apache. Y un guerrero apache nunca rompía sus juramentos, ni siquiera ante la muerte misma. La cabaña de Takoda era exactamente lo que las águilas necesitaban: aislada, tranquila, y llena de la energía apacible de un hombre que respetaba profundamente la naturaleza. El guerrero improvisó rápidamente un nido en el rincón más cálido de su sala, usando mantas suaves, heno seco y ramas de pino para crear algo que se asemejara a un entorno natural. Espíritu Blanco se acomodó en él con un suspiro profundo que sonó inquietantemente humano, su cuerpo finalmente relajándose después de horas de tensión. Pequeño Trueno exploró la cabaña con curiosidad cautelosa, picoteando aquí y allá, hasta que finalmente decidió que el respaldo del viejo sofá de cuero de Takoda era el lugar perfecto para posarse y supervisar todo. Takoda preparó agua fresca en varios recipientes poco profundos y colocó trozos de pescado que había secado la semana anterior cerca del nido. Espíritu Blanco comió con delicadeza pero determinación, señal de que su fuerza estaba retornando lentamente. El guerrero cambió el vendaje de su pata, limpiando nuevamente la herida y aplicando otra capa de cataplasma de hierbas. La inflamación había disminuido notablemente, y aunque la piel todavía estaba lacerada y sensible, no había señales de infección. Con cuidados adecuados, el águila volvería a volar en cuestión de semanas. Pero semanas eran una eternidad cuando otros animales estaban sufriendo en este mismo momento en trampas ocultas por toda la montaña. Estaba preparando su equipo para salir a buscar las trampas cuando su teléfono celular sonó, un dispositivo que raramente usaba y que casi había olvidado que poseía. La señal en la montaña era irregular en el mejor de los casos, así que una llamada entrante era inusual. Miró la pantalla y su corazón dio un vuelco violento. Aidiana parpadeaba en la pantalla. Su hija. Llamándolo después de 6 meses de silencio. Las manos de Takoda temblaron mientras contestaba, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «¿Aidiana? ¿Estás bien?» La pregunta salió automáticamente, años de preocupación paternal condensados en 3 palabras urgentes. La voz de su hija sonó diferente a través del teléfono, más suave de lo que recordaba, cargada con una emoción que no podía identificar completamente. «Papá. Sí, estoy bien. He estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros. Sobre cómo las cosas terminaron entre tú y yo». Hubo una pausa larga, dolorosa. Takoda podía escuchar su respiración irregular, como si estuviera conteniendo lágrimas. Me di cuenta de que he sido injusta contigo. Que te culpé por cosas que probablemente no eran tu culpa. Y quería saber si podríamos hablar.
de verdad hablar. Quizás pueda visitarte este fin de semana. Si quieres. Takoda cerró los ojos, sintiendo una ola de emociones tan poderosa que casi lo derriba. Por años había soñado con este momento, con escuchar a su hija decir que quería reconectarse. Pero ahora, justo ahora, cuando tenía una misión urgente que cumplir, cuando había animales sufriendo que necesitaban su ayuda inmediata. El universo tenía un sentido del humor cruel. Aidiana comenzó, su voz quebrándose ligeramente, no sabes cuánto he esperado escuchar esas palabras. Pero algo importante está sucediendo aquí. Algo que no puedo ignorar. Le contó sobre Espíritu Blanco, sobre Pequeño Trueno, sobre las trampas ilegales y los cazadores furtivos. Esperaba que ella suspirara con frustración, que lo acusara de poner animales antes que su propia hija. Pero la respuesta de Aidiana lo sorprendió completamente. Papá, eso es exactamente el tipo de cosa que tú harías. Es quien eres. Y creo que esa es una de las cosas que amaba de ti cuando era niña. Tu incapacidad para quedarte quieto cuando alguien necesitaba ayuda. Su voz se suavizó aún más. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y rescataste ese ciervo bebé que había quedado atrapado en alambre de púas? Pasaste toda la noche cuidándolo en nuestro garaje. Mamá estaba furiosa. Ella soltó una risa pequeña, melancólica. Pero yo pensé que eras el hombre más valiente del mundo. Creo que olvidé eso por un tiempo. Takoda sintió lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, sin intentar detenerlas. No olvide quién soy, mija. Solo tuve miedo de no ser suficiente para ti cuando creciste y el mundo se volvió más complicado. Su voz se quebró. Tengo miedo de no ser suficiente ahora tampoco. Hubo un momento de silencio cargado de significado antes de que Aidiana respondiera, y cuando lo hizo, su voz estaba definitivamente llorosa. Papá, siempre ha sido suficiente. Fui yo quien no pudo ver eso. Pero ahora lo veo. Y quiero que sepas que estaré orgullosa de ti sin importar qué. Haz lo que necesitas hacer allí. Salva a esos animales. Y cuando termine, llámame. Vendré a visitarte. Te lo prometo. Después de colgar, Takoda se quedó sentado durante varios minutos, el teléfono todavía apretado en su mano, procesando lo que acababa de suceder. Espíritu Blanco lo observaba desde su nido, su cabeza inclinada como si preguntara ¿estás bien? Pequeño Trueno había saltado desde el sofá hasta su hombro, presionando su pequeño cuerpo contra la mejilla del guerrero en un gesto de consuelo que era tan puro que casi lo destrozó. Mis pequeños amigos, susurró Takoda, ustedes me dieron un propósito. Y al hacerlo, me devolvieron a mi hija. ¿Cómo puedo pagar una deuda así? La respuesta, por supuesto, era completando lo que había comenzado. Era encontrando cada trampa. Era asegurándose de que ningún otro animal sufriera lo que Espíritu Blanco había sufrido. Con el corazón renovado pero las manos temblando de anticipación, Takoda preparó su mochila con precisión militar. Pinzas de metal reforzadas, guantes gruesos de cuero, una navaja afilada, cuerda resistente, agua, vendajes de emergencia, y algo más. Su viejo cuchillo de combate Apache que no había tocado en 30 años. No tenía intención de usarlo contra humanos, pero si se encontraba cara a cara con un oso o un puma mientras desarmaba trampas, necesitaba estar preparado. Antes de partir, se arrodilló junto al nido donde Espíritu Blanco descansaba. Regresaré antes del anochecer. Cuiden uno del otro. El águila extendió su ala sana y la colocó suavemente sobre la mano del guerrero. Era una bendición silenciosa, una transferencia de fuerza ancestral de criatura sagrada a protector humano. El primer desafío fue localizar las trampas en un territorio de cientos de kilómetros cuadrados. Pero Takoda conocía estas montañas mejor que las líneas de su propia mano. Conocía los senderos que los animales preferían, las fuentes de agua donde se congregaban, los claros donde pastaban los venados. Si él fuera un cazador furtivo codicioso, esos serían exactamente los lugares donde colocaría sus instrumentos de muerte. Comenzó con el arroyo principal que corría a 2 kilómetros al norte de su cabaña, un lugar donde había visto innumerables animales beber a lo largo de los años.
Sus instintos no lo traicionaron. Allí, oculta entre helechos densos, encontró la primera trampa. Estaba vacía pero manchada con sangre seca. Algo había estado atrapado aquí recientemente. Con furia controlada, Takoda desarmó el mecanismo de resorte con sus pinzas, haciendo que los dientes de acero saltaran abiertos inofensivamente. No era suficiente simplemente desarmarla, necesitaba destruirlas completamente para que no pudieran ser reutilizadas. Usó una piedra grande para martillar el resorte hasta que se deformó permanentemente, convirtiéndolo en chatarra inútil. Cada golpe resonaba en el bosque como campanas de justicia. Marcó la ubicación en su mapa mental y continuó hacia el siguiente punto probable. Para el mediodía, había encontrado y destruido 5 trampas más. 2 estaban vacías. Una contenía lo que quedaba de un zorro, muerto hacía días, su cuerpo ya siendo reclamado por la naturaleza. Takoda susurró oraciones apaches mientras liberaba el cadáver, prometiendo que no moriría en vano. La 7ª trampa que encontró le heló la sangre. Un lince joven, probablemente de no más de 2 años, estaba atrapado por su pata trasera izquierda. Pero a diferencia de Espíritu Blanco, este animal no había esperado pacientemente ayuda. Había luchado tan violentamente contra su prisión que se había destrozado su propia extremidad en el proceso. El hueso estaba expuesto, la carne desgarrada hasta ser irreconocible. El lince gruñó amenazadoramente cuando Takoda se acercó, sus ojos salvajes de dolor y terror. El guerrero sabía con certeza desgarradora que esta herida estaba más allá de su capacidad de curar. El animal necesitaba atención veterinaria profesional inmediatamente o moriría de infección en días. Takoda tomó la decisión más difícil que había tomado en años. Sacó su teléfono celular, rezando por tener señal en esta parte de la montaña. Milagrosamente, había una barra débil. Llamó al servicio de guardabosques, explicando la situación con voz urgente pero controlada. Tengo un lince joven gravemente herido en trampa ilegal. Necesito equipo veterinario de emergencia en estas coordenadas. Dio su ubicación GPS exacta. La operadora le aseguró que enviarían un equipo de rescate de vida silvestre inmediatamente, pero que tomaría al menos 2 horas llegar hasta allí. 2 horas. Una eternidad para un animal sufriendo. Takoda no podía simplemente irse. Se quedó con el lince, hablándole suavemente en apache, manteniendo distancia para no estresarlo más, pero dejándole saber que no estaba solo. Mientras esperaba con el lince, su teléfono sonó nuevamente. Era un número que no reconocía, local del área. Contestó con cautela. Sí. Una voz masculina áspera respondió, una voz que reconoció instantáneamente de la noche anterior. Sé que Morrison. Escucha bien, viejo. Sé que has estado destrozando mi propiedad. Esas trampas cuestan dinero. Y nadie, y digo nadie, se mete con mi negocio sin consecuencias. La amenaza era clara, sin disfraces. ¿Cómo conseguiste mi número?, preguntó Takoda, su voz peligrosamente calmada. Sé que soltó una risa desagradable. Pequeña ciudad, viejo. Todo el mundo conoce al ermitaño apache de la montaña. No fue difícil averiguarlo. Escúchame tú ahora, respondió Takoda, dejando que décadas de autoridad guerrera fluyeran en cada palabra. Esas trampas son ilegales. Estás torturando vida silvestre en tierra protegida. Ya llamé a los guardabosques. Ya les di toda la información que necesitan sobre tu operación. Mintió sobre la última parte, pero necesitaba que Seke creyera que las autoridades ya estaban involucradas. Si tienes algo de inteligencia en esa cabeza vacía, empacarás tus cosas y saldrás de este condado antes de que termines en prisión federal. Hubo un silencio tenso. Luego Seke habló, su voz ahora fría como hielo. Cometiste un gran error, viejo. Un error que vas a lamentar. La llamada se cortó. Takoda miró su teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo por sí mismo, era miedo por lo que había dejado atrás en su cabaña. Espíritu Blanco y Pequeño Trueno estaban solos, vulnerables. ¿Qué pasaría si Seke ya sabía dónde vivía?
¿Qué pasaría si decidía tomar venganza no contra Takoda directamente, sino contra las criaturas que el guerrero protegía? El pánico comenzó a apoderarse de él. Pero en ese momento, escuchó el sonido distante de un helicóptero acercándose. El equipo de rescate de vida silvestre había llegado en tiempo récord. Un veterinario emergió del helicóptero con equipo médico, moviéndose rápidamente hacia el lince. Yo me encargo desde aquí, le dijo a Takoda profesionalmente. Hiciste lo correcto al llamar. El guerrero no esperó. Corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en décadas, su cuerpo ardiendo con esfuerzo, sus pulmones gritando por aire, pero sus piernas simplemente seguían moviéndose. Necesitaba llegar a su cabaña. Necesitaba asegurarse de que sus águilas estuvieran a salvo. Porque si algo le sucedía mientras él estaba ausente, si perdía a estas criaturas que le habían devuelto su propósito, que le habían devuelto a su hija, nunca se perdonaría. El sendero de montaña se convirtió en un borrón mientras corría, cada paso una oración, cada respiración una súplica al Gran Espíritu. Por favor, que llegue a tiempo. Por favor, que estén bien. Por favor, no me quites esto también. Takoda vio el humo antes de ver su cabaña. Columnas negras y espesas se elevaban desde donde debería estar su hogar, manchando el cielo azul con dedos oscuros de destrucción. Su corazón se detuvo literalmente por un segundo antes de latir con tal fuerza que pensó que estallaría. No. El grito salió de lo más profundo de su ser, un rugido de agonía pura que resonó por todo el valle. Sus piernas, que ya estaban al límite del agotamiento, encontraron una reserva imposible de energía. Corrió como si el mismo infierno lo persiguiera, ramas azotando su cara, rocas haciéndolo tropezar, pero nada lo detenía. Las imágenes llenaban su mente, espíritu blanco atrapada dentro, incapaz de escapar con su pata herida. Pequeño trueno, demasiado joven para entender el peligro, asfixiándose en el humo. Cuando irrumpió en el claro donde estaba su cabaña, la escena era peor de lo que había imaginado. Las llamas consumían la estructura de madera como una bestia hambrienta, el calor tan intenso que podía sentirlo desde 20 metros de distancia. Pero lo que hizo que su sangre se convirtiera en hielo no fue el fuego. Fue ver a Zeke Morrison parado frente a la cabaña en llamas, sosteniendo una jaula de metal. Y dentro de esa jaula, presionándose contra las barras con terror absoluto en sus ojos, estaba Pequeño Trueno. El polluelo gritaba con una desesperación que desgarraba el alma, llamando a su madre, llamando a Takoda, suplicando por rescate de la forma más primitiva y universal que existe. «Suelta a ese pájaro ahora», rugió Takoda, avanzando hacia Zeke con furia asesina brillando en sus ojos. El cazador furtivo sonrió, una expresión enfermiza de satisfacción cruzando su rostro curtido. «¿O qué, viejo? ¿Me vas a dar una paliza con tus manos artríticas?» Levantó la jaula, haciendo que Pequeño Trueno chocara dolorosamente contra las barras. «Este pajarito vale mucho dinero en el mercado negro. Águilas calvas bebés son raras. Gracias por entregármelo tan convenientemente». Señaló hacia la cabaña en llamas con su otra mano. «Tu otra mascota emplumada probablemente ya está asada. Lástima. 2 habrían sido mejor que 1». Takoda sintió algo romperse dentro de él. No era su espíritu. Eran las cadenas que había usado durante 30 años para mantener al guerrero controlado, civilizado, domesticado. En ese momento, las cadenas se hicieron añicos y el apache que había luchado en 20 batallas, que había sobrevivido a lo imposible, que había sido entrenado desde niño en el arte del combate, despertó completamente. Se movió con una velocidad que ningún hombre de 52 años debería poseer, cubriendo la distancia entre ellos en 3 segundos. Zeke apenas tuvo tiempo de gritar antes de que Takoda lo golpeara con tal fuerza que la jaula salió volando de sus manos, rodando por el suelo. El cazador furtivo cayó pesadamente, sangre brotando de su nariz rota. Pero Zeke era más joven, más pesado, y había vivido una vida de violencia casual. Se levantó tambaleándose y sacó un cuchillo de su cinturón, un cuchillo diseñado para desollar animales. «Voy a disfrutar esto, viejo Siseo», abalanzándose hacia adelante con el arma extendida. Takoda lo esquivó con fluidez practicada,
sus décadas de entrenamiento de combate apache fluyendo a través de sus músculos como si nunca se hubiera detenido. Agarró la muñeca de Seke, torció con precisión quirúrgica, y el cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Tú eliges violencia, dijo Takoda con voz mortal calmada, ahora vives con las consecuencias. Lo que siguió fue brutal y necesario. Takoda no peleaba con rabia ciega, peleaba con la eficiencia letal de un guerrero protegiendo lo sagrado. Cada golpe tenía propósito. Cada movimiento era calculado. En menos de un minuto, Seke Morrison estaba en el suelo, consciente pero completamente incapacitado, sus manos atadas detrás de su espalda con la cuerda que Takoda llevaba en su mochila. Vas a quedarte aquí, gruñó el guerrero, y vas a pensar en cada animal que torturaste mientras esperas a que los guardabosques lleguen. Dejó a Seke gemiendo en el suelo y corrió hacia la jaula donde Pequeño Trueno todavía gritaba frenéticamente. Abrió la jaula con manos temblorosas. El polluelo saltó inmediatamente a sus brazos, presionándose contra su pecho, su pequeño corazón latiendo tan rápido que Takoda podía sentirlo. Estás a salvo, pequeño hermano. Estás a salvo. Pero incluso mientras consolaba al ave bebé, sus ojos estaban fijos en la cabaña en llamas. ¿Dónde estaba Espíritu Blanco? ¿Había logrado escapar? ¿O había perecido en las llamas, como Seke había sugerido con tal crueldad casual? El guerrero avanzó hacia el fuego, el calor castigando su piel, sus ojos escaneando desesperadamente por cualquier señal del águila madre. Y entonces, como respuesta a sus oraciones más desesperadas, escuchó algo que hizo que sus rodillas casi cedieran de alivio puro. Un grito. El grito inconfundible de un águila calva adulta. No venía de dentro de la cabaña. Venía de arriba. Takoda levantó la vista y allí, posada en la rama más alta del pino centenario que crecía junto a su cabaña, estaba Espíritu Blanco. Su pata herida colgaba en un ángulo extraño, el vendaje parcialmente quemado, pero estaba viva. Estaba viva y había logrado, mediante pura voluntad y desesperación maternal, volar lo suficiente para escapar del fuego y llegar a la seguridad. Cuando el águila vio a Pequeño Trueno en los brazos de Takoda, gritó nuevamente, esta vez con un tono completamente diferente. No era alarma. Era reconocimiento. Era gratitud. Era el sonido de una madre viendo a su bebé a salvo. Takoda sostuvo a Pequeño Trueno en alto, dejando que el águila madre viera claramente que su cría estaba ilesa. Tu hijo está bien, hermana águila. Está bien. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras gritaba hacia el árbol. En ese momento, con su cabaña ardiendo a sus espaldas, con un criminal atado a sus pies, con un polluelo de águila acurrucado contra su corazón y una madre águila vigilando desde arriba, Takoda comprendió algo profundo: no había salvado a estas águilas. Ellas lo habían salvado a él. Le habían devuelto su propósito. Le habían devuelto su valor. Le habían devuelto a su hija. Y en el proceso, le habían enseñado que el amor y la protección trascienden todas las barreras, todas las especies, todas las diferencias. Eran familia ahora, unidas por lazos más fuertes que la sangre, lazos forjados en fuego, dolor y la elección inquebrantable de sacrificarse el uno por el otro. Los guardabosques llegaron 30 minutos después, acompañados por bomberos voluntarios y el veterinario de vida silvestre que había rescatado al lince. La escena que encontraron era surrealista: una cabaña reducida a cenizas humeantes, un hombre atado gimiendo en el suelo sobre sus crímenes, un guerrero apache anciano sentado tranquilamente con un polluelo de águila en su regazo, y un águila calva adulta vigilando todo desde lo alto como un ángel guardián herido pero inquebrantable. El oficial principal, un hombre llamado Tom Reeves que conocía a Takoda de años atrás, evaluó la situación en segundos. Takoda, ¿necesitas atención médica? El guerrero negó con la cabeza. Él necesita arresto, señaló a Seke. Y esas águilas necesitan cuidado profesional. Mientras los oficiales esposaban a Seke Morrison oficialmente y leían sus derechos, el cazador furtivo escupió amenazas y maldiciones. Pero sus palabras eran vacías ahora, el parloteo impotente de un hombre que había subestimado completamente la determinación de alguien que luchaba por amor en lugar de codicia.
Encontraron su campamento a 5 kilómetros al norte, informó Toma Takoda mientras los paramédicos revisaban las heridas menores del guerrero. Computadoras portátiles con registros de ventas de pieles ilegales, correspondencia con compradores del mercado negro, fotografías de animales torturados. Evidencia suficiente para meterlo en prisión federal por décadas. Y encontramos a su compañero intentando huir. También está bajo custodia ahora. El veterinario de vida silvestre, una mujer joven llamada Dr. Sarah Chen, se acercó a Takoda con respeto evidente en sus ojos. Señor, lo que hizo por estas águilas es extraordinario. El cuidado que le dio a la madre probablemente salvó su extremidad. Su conocimiento de hierbas medicinales es impresionante. Examinó cuidadosamente a Pequeño Trueno, quien curiosamente permitió el examen sin resistencia, como si supiera que esta humana también era amiga. El polluelo está perfectamente sano. Aterrorizado pero físicamente ileso. Luego miró hacia arriba a Espíritu Blanco, quien todavía se negaba a bajar del árbol. Convencerla de venir con nosotros para tratamiento será el desafío. Pero Takoda sabía exactamente qué hacer. Se puso de pie lentamente, sosteniendo a Pequeño Trueno contra su pecho, y caminó hacia la base del pino centenario. Habló en apache, su voz resonando con autoridad gentil. Hermana Águila, estos humanos quieren ayudarte como yo te ayudé. Van a curar tu pata completamente para que puedas volar con tu hijo nuevamente. Pero necesitas confiar en ellos como confiaste en mí. Extendió sus brazos, mostrándole a Pequeño Trueno. Tu bebé irá contigo. No estarán separados. Te doy mi palabra como guerrero. Espíritu Blanco inclinó su cabeza, esos ojos dorados profundos estudiándolo intensamente. Y entonces, en un acto de fe que dejó a todos los presentes sin aliento, descendió del árbol. Su vuelo fue torpe, doloroso de observar, pero determinado. Aterrizó directamente frente a Takoda, casi cayendo por el desequilibrio de su pata herida. La doctora Chen se movió con cuidado profesional, usando una manta especial para asegurar suavemente al ave sin causarle más estrés. La llevaremos a nuestro centro de rehabilitación de vida silvestre, explicó mientras trabajaba. Con cirugía menor para limpiar tejido cicatricial y terapia física adecuada, debería volar completamente en 6 a 8 semanas. Miró a Takoda significativamente. Y cuando esté lista para liberarse, me gustaría que estuvieras presente. Ella te necesitará para sentirse segura regresando a la naturaleza. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones oficiales, entrevistas con medios locales que habían llegado al escuchar sobre el guerrero apache que rescató águilas calvas de cazadores furtivos, y llamadas de organizaciones de conservación agradeciendo a Takoda por su valentía. El sheriff del condado le estrechó la mano con firmeza. Ciudadano del año, fácilmente. Lo que hiciste aquí, Takoda, va más allá del deber. Salvaste no solo a estas 2 águilas, sino probablemente a docenas de otros animales que habrían caído en esas trampas. El guerrero simplemente asintió, incómodo con tanta atención. Nunca había buscado reconocimiento. Solo había hecho lo correcto. Cuando finalmente todos se fueron, cuando las cenizas de su cabaña todavía humeaban suavemente en la noche cayendo, cuando el silencio regresó a la montaña, Takoda se sentó en el mismo tronco de árbol donde había descansado 1000 veces antes. Su hogar físico había desaparecido, pero extrañamente, no sentía pérdida. Sentía ligereza, como si quemar la cabaña hubiera quemado también las cadenas que lo ataban al pasado, al aislamiento, a la soledad que había elegido como penitencia por pecados imaginarios. Su teléfono vibró. Un mensaje de Aidiana. Papá, vi las noticias. Estoy en camino. Llego mañana por la mañana. Estoy tan orgullosa de ti. Te amo. Takoda leyó el mensaje 3 veces, cada palabra sanando heridas que había cargado durante 15 años. Respondió con dedos temblorosos. Te amo también, mija. Ya no tengo casa, pero tengo una carpa. Podemos acampar juntos como cuando eras pequeña. Tengo mucho que contarte sobre 2 águilas que cambiaron todo. Envió el mensaje y miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban con claridad imposible.
En algún lugar no muy lejos, Espíritu Blanco y Pequeño Trueno estaban siendo cuidados por manos expertas y corazones compasivos. Sanarían. Volarían nuevamente. Y cuando llegara ese día, Takoda estaría allí para verlos elevarse hacia el cielo que siempre fue su verdadero hogar. Se dio cuenta de que esta historia nunca había sido sobre el salvando águilas. Era sobre rendirse al propósito que el universo te presenta cuando más lo necesitas. Era sobre reconocer que la familia no siempre llega en la forma que esperas. A veces llega con plumas y garras. A veces llega en forma de un polluelo desesperado guiándote hacia el dolor de su madre. Y a veces, al salvar a otros, descubres que eres tú quien está siendo salvado de verdades mucho más oscuras: soledad, arrepentimiento, y la creencia de que tus mejores días ya pasaron. Takoda sonrió en la oscuridad, sintiendo paz por primera vez en décadas. Sus mejores días no habían pasado. Acababan de comenzar. 8 semanas después, en una mañana de primavera tan perfecta que parecía diseñada por los espíritus mismos, Takoda se encontraba en el mismo claro donde todo había comenzado. Pero no estaba solo. A su lado estaba Idiana, su hija, quien había pasado las últimas semanas ayudándolo a reconstruir su cabaña, y en el proceso, reconstruyendo su relación. Habían hablado durante noches enteras junto al fuego, sanando heridas antiguas con honestidad brutal y perdón incondicional. Ella había dejado su trabajo en la ciudad temporalmente, diciendo que algunos llamados son más importantes que cualquier carrera. Y mientras Takoda la miraba ahora, su cabello negro brillando bajo el sol matutino, sintió un orgullo tan intenso que casi lo abrumaba. La doctora Chen estaba allí también, junto con un equipo de conservacionistas, guardabosques, y sorprendentemente, más de 50 personas de la comunidad local que habían venido a presenciar la liberación. La historia de Takoda y las águilas se había extendido como fuego salvaje por el condado. Periódicos estatales habían publicado artículos. Una estación de noticias de televisión había hecho un segmento especial. Pero todo ese ruido mediático no importaba ahora. Lo que importaba estaba en las 2 jaulas de transporte que la doctora Chen estaba preparando para abrir. Están completamente curados, informó con una sonrisa radiante. La pata de Espíritu Blanco sanó mejor de lo que esperábamos. Volará tan fuertemente como siempre. Y Pequeño Trueno ha crecido notablemente en el centro. Casi está listo para aprender a cazar. Tom Reeves, el oficial de guardabosques, se acercó a Takoda y le dio una palmada en el hombro. Por cierto, pensé que te gustaría saber que sé que Morrison fue sentenciado ayer. 15 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Su cómplice recibió 12 años. Y gracias a tu valentía, desmantelamos toda su red de contrabando de vida silvestre. Docenas de cazadores furtivos en 5 estados están ahora tras las rejas. El guerrero asintió solemnemente. La justicia había sido servida, pero no le traía alegría. Solo una profunda satisfacción de saber que ningún animal más sufriría a manos de esos hombres. La doctora Chen abrió primero la jaula de Pequeño Trueno. El ave joven, ahora significativamente más grande y cubierto de plumas adultas emergentes, salió cautelosamente. Sus ojos dorados inmediatamente buscaron y encontraron a Takoda. Por un momento que pareció congelarse en el tiempo, el águila joven y el guerrero anciano simplemente se miraron. En esa mirada pasó todo: gratitud, amor, despedida. Pequeño Trueno emitió un grito suave, casi como diciendo gracias, padre humano, luego saltó a una rama baja. Todavía no volaría lejos. Estaba esperando a su madre. Un hijo leal hasta el final. Entonces llegó el momento que Takoda había estado esperando y temiendo simultáneamente. La doctora Chen abrió la jaula de Espíritu Blanco. El águila madre emergió con dignidad real, cada pluma perfectamente alineada, su pata anteriormente herida moviéndose sin rastro de cojera. Era imposible saber que esta criatura magnífica había estado al borde de la muerte hace solo 2 meses. Se posó en el suelo del claro, y la multitud reunida guardó silencio reverente. Esta no era solo un águila siendo liberada. Era un símbolo de resiliencia, de la conexión sagrada entre humanos y naturaleza,
de lo que es posible cuando elegimos proteger en lugar de destruir. Espíritu Blanco caminó directamente hacia Takoda. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Las águilas calvas son depredadoras, no mascotas, y acercarse tanto a un humano era extraordinario. Pero el ave no mostró agresión. En cambio, se detuvo a apenas 1 metro del guerrero, inclinó su cabeza, y emitió un grito que resonó por todo el valle. No era un grito de alarma o amenaza. Era un grito de reconocimiento, de gratitud, de despedida. Takoda se arrodilló lentamente, colocándose al nivel del águila, lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. «Vuela libre, hermana águila», susurró en apache. «Vuela y sabe que siempre tendrás un protector en estas montañas». Como si entendiera cada palabra, Espíritu Blanco extendió sus alas magníficas. La envergadura era impresionante, más de 2 metros de plumas blancas y marrones brillando bajo el sol. Por un momento pareció que podría quedarse, que podría elegir permanecer cerca de este humano que le había dado una segunda oportunidad de vida. Pero ambos sabían que no era su destino. Su destino era el cielo. Con 3 batidos poderosos de sus alas, se elevó del suelo. Pequeño Trueno inmediatamente la siguió, sus propias alas todavía torpes pero cada vez más fuertes. La multitud estalló en aplausos y vítores mientras las 2 águilas subían más y más alto, describiendo círculos en el aire azul perfecto. Takoda observó hasta que se convirtieron en puntos distantes contra las nubes. Aidiana se paró junto a él, tomando su mano en la suya. «Papá», dijo suavemente, «me enseñaste algo increíble estas últimas semanas. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, para elegir la conexión sobre el aislamiento, para elegir proteger lo vulnerable en lugar de ignorarlo. Y me enseñaste que la familia real no siempre comparte tu sangre. A veces comparte tu propósito». Sus palabras quebraron las últimas defensas del guerrero. Se volteó hacia su hija y la abrazó con una fuerza que contenía 15 años de añoranza. Mientras padre e hija se abrazaban, las 2 águilas completaron su ascenso final y volaron hacia las montañas distantes. Pero Takoda sabía, con la certeza que solo viene de conexiones que trascienden la lógica, que no era realmente un adiós. Espíritu Blanco había elegido este territorio como su hogar mucho antes de que él la salvara. Regresaría. Criaría más polluelos en estos acantilados. Y él estaría aquí, vigilando, protegiendo, asegurándose de que ninguna trampa cruel volviera a manchar esta tierra sagrada. Porque algunos encuentros cambian quién eres fundamentalmente. Y el grito de un polluelo desesperado hacía 8 semanas había cambiado a Takoda de un hombre esperando morir en un guerrero que finalmente había encontrado su batalla más importante, la batalla por preservar lo sagrado en un mundo que a menudo olvida lo que es verdaderamente valioso. Esta historia es un testimonio del poder transformador de la compasión. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para responder al llamado del propósito, que las conexiones más profundas a veces vienen de los lugares más inesperados, y que al salvar a otros, frecuentemente nos salvamos a nosotros mismos. Takoda no era un héroe porque luchó contra villanos o porque sus acciones fueron extraordinarias. Era un héroe porque cuando un ser vulnerable necesitó ayuda, no dudó. No hizo cálculos. Simplemente actuó con el corazón. En un mundo lleno de crueldad casual e indiferencia, elige ser como Takoda. Elige responder al grito de ayuda, sin importar de qué forma venga. Porque en ese momento de elección, en ese instante de decidir entre conveniencia y compasión, defines quién realmente eres. Y quién sabe, tal vez el ser que salves hoy, águila, persona o alma perdida, termine salvándote a ti de maneras que nunca podrías imaginar. Que los espíritus guíen tu camino, como guiaron el de Takoda hacia 2 águilas que cambiaron todo.